Vale, pues son y 5. Cuando quieras, Macarena. Vale. Pues hola, buenas tardes a todos. Son y 5, hemos dado 5 minutos de cortesía. Ya estamos aquí. Yo soy Macarena Hernández, formo parte de la Junta Directiva de ARE. ARE es la Asociación de Regiduría de Espectáculos. Muchos de vosotros la conocéis porque os reconozco como socios, a muchos de vosotros. Para los que no nos conozcan, pues como su propio nombre indica, somos una asociación de regidores de espectáculos en vivo. Esto engloba desde los eventos hasta la ópera, pasando por el circo incluido. Nos constituimos hace 3 años casi. Somos una asociación muy joven y bueno, pues entre muchos objetivos, uno de ellos es dar a conocer y promocionar la profesión del regidor de espectáculos en vivo. Es una profesión que en nuestro país se conoce muy poco y en otras zonas del mundo, en la zona angloparlante, es muy conocida, muy respetada. En España es muy poco conocida y por eso pues, nos hemos asociado. No somos muchos y bueno, pues estamos intentando. Dentro de esa promoción y de ese dar a conocer hemos querido organizar esta actividad dentro de nuestra serie que llamamos Ensayando, que es la visión de un espectáculo desde el punto de vista de la regiduría. Hoy, para conmemorar el Día Internacional del Circo, hemos querido hacer nuestro primer Ensayando online del Ensayando Circo. Para ello hemos contado con Flavio Bañuelos. Hola Flavio, gracias. Flavio es jefe de pista de Productores de Sonrisas y no os voy a contar mucho más porque ahora os lo van a contar en detalle. Flavio va a contarnos un montón de cosas y para ello vamos a tener a dos de nuestros socios, dos socios de la asociación, que son Cristina Martínez y Pedro Palacios. Cristina Martínez hola Cristina, trabaja como regidora en Madrid Destino en sus múltiples espacios y ha trabajado con Flavio en el Circo Price, y Pedro Palacios es también socio de ARE y su última dedicación ha sido como regidor en el Circo de los Horrores. Lo ha terminado justo antes de esta circunstancia que nos atañe a todos. Así que solo contaros un poco la dinámica de esto. Os pediríamos a todos que según entrarais os silenciarais el micrófono y si es posible la cámara. Así vamos a solucionar problemas de conectividad. Si queréis hacer alguna pregunta, al final de la charla que van a tener Cristina y Pedro con Flavio, va a haber un turno de preguntas. Si queréis hacer una pregunta hay dos vías. Una es levantar la mano. Esto se hace desde la pestaña de abajo que pone participantes. Si le dais, hay un sitio que pone levantar la mano. Podéis hacer eso y Elena, que también es parte de la asociación, va apuntando el orden en que se levanta la mano y luego Cristina y Pedro os irán dando paso. Podéis hacer eso o apuntarlas en el chat, como estáis haciendo ya muchos, podéis hablar por el chat. Y entonces Cristina y Pedro o bien se lo hacen ellos o os dan paso a vosotros, ¿vale? Yo creo que nada más. Os dejo con Cristina, Pedro y que os presenten y os enseñen a Flavio, que todavía no ha aparecido. Bueno, gracias y me desconecto el micro. Todo vuestro. Hola, pues hola a todos. Hoy estamos aquí ya presentado a Flavio Bañuelos para conmemorar el Día Mundial del Circo. Y bueno, Flavio no es solo regidor, sino que también compagina la profesión de regidor con esta profesión a veces tan desconocida como es la de jefe de pista. Y lleva haciéndolo desde hace, si no me equivoco, y me corrige si me equivoco, Flavio, desde hace ya 10 años o más. Él está como jefe de pista, trabaja para productora Productores de Sonrisas, que es responsable de numerosos espectáculos de circo. Yo he coincidido con Productores de Sonrisas en el Circo Price y que han hecho muchas navidades en el Price, no recuerdo hasta qué año, pero han hecho bastantes. Y también coproduce el Circo de los Horrores, que es de lo último que estaba haciendo Flavio, que ya nos contará cosas muy interesantes. Y es esta bonita profesión y a la vez tan desconocida, pues la que nos ha reunido aquí a todos hoy de la mano de nuestra querida Are. Y yo quería arrancar esta entrevista que voy a hacer con Pedro, mi compañero Pedro Palacios, al que estáis viendo también, que ha tenido la suerte de trabajar contigo, Flavio. Y bueno, que ya nos contaréis ahí, haréis un mano a mano también,
de las cositas y de las anécdotas fantásticas que os rodean, pero yo sí que quiero arrancar esta entrevista un poco preguntándote cómo fue tu primer acercamiento a esta profesión. ¿Por qué hace 10 años de repente escogiste esta profesión? O bueno, o te escogió a ti, no sabemos. Y porque según tengo entendido, creo que empezaste como acróbata y actor especialista. Bueno, cuéntanos un poco, que esto es interesante, saber cómo arrancaste. Sí, hubo una época que yo fui acróbata, pero todo empieza cuando soy niño y evidentemente mi padre era productor de circo y bueno, ahí fue donde yo empecé a ver los entresijos de jefe de pista, de cómo entra un aparato, cómo sale el siguiente, cómo empieza el número, cómo empieza el otro. Mi padre era una persona que no le gustaba que estuviéramos quietos. O sea, nosotros cuando a lo mejor veía que estábamos perdiendo el tiempo durante mucho tiempo, en una semana, digamos, se las arreglaba para decir, vente conmigo. Y entonces siempre como que nos buscaba una persona, digamos, el jefe de pista, el electricista, el acróbata, el que fuera, y mi padre decía, oye, ¿te importa enseñarle a mi hijo un poquito más de esto? No a mí, a cualquiera de nosotros, a cualquiera de los tres. Y entonces, de esa manera, en una de esas, con 12 años me parece que era, empecé a ser acróbata. O sea, me empezaron a enseñar, a educar qué había que hacer, cómo había que hacerlo, empecé a entrenar, digamos. Y bueno, de ahí llegué a Terra Mítica, donde estuve 8 años, y bueno, en esas vacaciones que en Terra Mítica teníamos, que eran siempre sobre el mes de diciembre, yo iba a Portugal, que era donde mi padre estaba en el circo estable que hay en Oporto, el Coliseo de Oporto, que era donde él producía sus espectáculos. Y bueno, pues más de lo mismo, mi padre siempre decía, estás perdiendo el tiempo, haz algo útil, no ves la función. Y yo siempre recuerdo al jefe de pista, un señor bajito, con bigote, años 60, y muy mal genio. O sea, un genio, siempre gritaba. O sea, ese señor no sabía hablar. Y en uno de esos días mi padre dijo, júntate aquí a este señor, se llama Merito, me acuerdo toda mi vida, Merito, un mal genio, me miraba siempre con cara de mal humor. Y entonces, bueno, pues estando cerca de él, seguí viendo cómo funcionaba todo y casualidades del destino o lo que sea, cuando empecé en Productores de Sonrisas, empezamos a ver que teníamos cierta necesidad de esa figura en algunos momentos. Y bueno, pues yo que ya lo había hecho un poquito, pues empecé a aprender, a mejorar y bueno, y ahí vamos. O sea, seguimos mejorando cada día y seguimos poniendo en práctica lo que hace muchos años yo vi por primera vez en el circo, la figura del jefe de pista, que yo nunca pensé que antes o después llegaría a ser jefe de pista. O sea, yo siempre pensaba que era una artimaña más de mi padre para tenernos entretenidos. Claro, sí. O sea, a nosotros nos gustaba, pues eso, como a cualquier niño, jugar a fútbol, irnos al parque, tirarnos a ver los dibujos, y a mi padre eso no le parecía provechoso. O sea que tú lo heredaste de alguna manera esto, ¿no? Yo no lo heredé. Una tradición familiar un poco. No lo heredé, sí. O sea, de alguna manera es un poco... A mí mi padre como que me lo inculcó, pero él nunca llegó a ser jefe de pista, que yo sepa. Pero, o sea, mi padre era director de circo, dirigía sus espectáculos, pero siempre... o sea, mi padre siempre nos decía que si quieres dirigir algo, empiezas desde abajo. Tienes que ir poquito a poco. O sea, tú no puedes llegar a ser jefe sin antes haber sido mozo. Y así hemos crecido todos y bueno, y ahí vamos poquito a poco. Flavio, de eso que dices, tú has aprendido a ser jefe de pista con el paso del tiempo. Cuando en la compañía o vais de gira o vais fuera de España, incluso, y tú no puedes ir, o vas tú siempre de gira, y si no vas tú, ¿quién va? ¿Cómo le enseñas? O sea, hay que aprender a delegar, evidentemente. O sea, no es que tú no eres el mejor en nada. O sea, yo en mi caso, tengo mi manera de trabajar y mi manera de ver el riesgo que conlleva cualquier espectáculo o cualquier número.
Entonces yo, por regla general, por ejemplo, cuando tú has empezado en el Circo de los Horrores, yo no estaba ahí. Pero sí que en el proceso de creación del Apocalipsis del Circo de los Horrores, yo estuve. Entonces yo lo que hago es, creo una manera de trabajar, creo una forma, una metodología, y luego a la persona que se vaya a quedar en mi puesto, me preocupo y hago mucho hincapié en que se siga esa metodología. Porque, o sea, todo tiene una lógica. Tú cuando... me pueden llamar cabezón, me pueden llamar cuadriculado, me pueden llamar de muchas maneras. Pues tú sabes que soy muy estricto en ciertas cosas. O sea, yo no permito que hayan cambios sin antes haberlos ensayado mucho. ¿Por qué? Porque con los años que llevo he aprendido que si tú creas una forma de trabajar y una dinámica, es muy difícil que hayan accidentes graves. Entonces, si tú vas improvisando, no sabes qué va a pasar. Entonces, si tú tienes una metodología de por dónde entra un actor, por dónde sale el otro actor, tú puedes, de alguna manera, acelerar todo ese proceso de entrada y salida de material y de personas. Entonces, cuando yo hago mucho hincapié en que cualquier artista entre y salga por donde tiene marcado, y donde tiene marcado es en el orden que tenemos marcado. Entonces yo, cuando dejo a alguien al cargo, he hecho mucho hincapié y me he asegurado que quienes se quedan tienen muy claro cuál es su posición y cómo hay que reaccionar ante cualquier peligro o ante cualquier situación nueva o de peligro que pueda haber. Y algo curioso que has dicho, ¿verdad? Lo de los ensayos, que además te lo queríamos preguntar. ¿Tú estás en todo el proceso de ensayo desde el primer día que empieza, en este caso Suso, en este caso Apocalipsis? Dicen, "No, empezamos a hacer los ensayos hoy, el día 1 de septiembre. Tú estás desde el día 1 a hacer los ensayos, te incorporas más tarde, como puede hacer un regidor a veces, un ayudante, ¿cuándo te incorporas y cuánto es lo que ves? Yo me incorporo muchos días antes. O sea, yo estoy por mi puesto en la empresa. Como la preproducción. Claro, o sea, yo empiezo con la preproducción. O sea, yo hago preproducción, hago la producción, hago el montaje, toda la parte técnica, coordino toda la producción, digamos, y luego cuando empezamos ensayos, ahí me centro en los ensayos. Ya, digamos, de alguna manera que yo dejo lo que es la parte exterior del espectáculo y me centro en el espectáculo. Ahí. O sea, siempre estoy un poquito antes. Yo creo que cuando empiezas a crear un espectáculo, cuanto más tiempo estés en cualquier ensayo que haya, mejor. Y en cuantas más reuniones tú estés de creación del espectáculo, mejor. Porque ya puedes ir pensando por dónde van a venir los tiros. ¿Y desde dónde te puedes acercar a una profesión como la de jefe de pista? A ver, me explico. O sea, yo lo veo más como un oficio y tal como lo has contado tú, lo has ido aprendiendo desde que eras niño, como forma parte de una tradición familiar casi, pero a día de hoy, si alguien quisiera acercarse a esta profesión, saber necesariamente, o sea, ¿hay algún sitio donde lo puedan estudiar, donde lo puedan aprender, o es un rollo, también sigue siendo muy antiguo de meritoriaje, de estar cerca de eso o de estar ahí? Yo no creo que sea tanto por méritos propios, sino cualquier profesión, creo yo, o la gran mayoría, se trata de actitud. O sea, si tú crees que vales para ese puesto, evidentemente hay que demostrarlo, ¿no? Pero también yo creo que hay que estar en el momento justo, en el sitio justo, muchas veces. ¿Se puede aprender? Evidentemente se puede aprender porque, como bien ha dicho Pedro, yo no puedo ir a todos los espectáculos. O sea, yo voy pues donde más falta hago, donde ellos creen que más partido me van a sacar, es donde yo voy, evidentemente. El tema es, ¿se puede aprender? Sí, se puede aprender. Lo más importante para mí, en un jefe de pista, es el saber hablar a la gente. Es muy importante el tener mano izquierda y mano dura a la vez. O sea, porque al final
igual que un regidor, hay muchas veces que... ¿cómo decirlo que nadie se sienta ofendido? Hay mucho mamoneo, o sea, lo voy a decir suave, hay mucho mamoneo del artista o el acróbata o el que sea, que muchas veces cree que sabe más que tú o es más listo que tú. Y eso pasa en cualquier profesión. Siempre te encuentras a la persona que se cree más listo que tú o que intenta ser más listo que tú. Nadie es más listo que nadie, pero tú tienes tus obligaciones y yo tengo las mías. Las mías son que tú salgas a escena y que tú entres de escena con la satisfacción de haber hecho bien tu trabajo, sin haber tenido ningún accidente y sin haber tenido ningún percance. Esa es mi obligación. Y ahora tú entras y lo das todo. Pues eso es lo difícil que el artista entienda en muchas ocasiones. Y os puedo contar que este año, bueno, el año pasado ya, teníamos unos trapecistas y, bueno, tensando la red en medio del espectáculo, uno de los trácteres, de los tensores, se rompió. Bueno, yo le digo, Menganito, no doy nombres porque nadie se sienta... Menganito, ese tensor se ha roto. La respuesta fue, no te preocupes, lo hacemos igual. Muy bien. Claro, evidentemente. Pues ahí te puedes dar cuenta de lo duro que muchas veces es el tener que decirle a alguien, no. O sea, tú no sales a actuar hoy. No, es que está en mi familia. Lo siento mucho. Que vengan otro día. Yo no voy a dejar que tú salgas a dejarte la vida ahí. O sea, tú tienes que salir ahí con la certeza y la seguridad de que todo va a ir bien. Ese es mi trabajo. Evidentemente, yo siempre digo que el artista es quien tiene la última palabra. O sea, yo siempre antes de dar un ok al regidor, le digo, ¿cómo está tu...? ¿Está ok? Si me dicen, sí, Flavio, está ok. Vale. Pedro, adelante. Y entonces Pedro pasa a lo siguiente. Yo les doy la última palabra, pero realmente nunca les doy la última palabra. O sea, si yo lo veo ok, yo les pido su última palabra. Si yo no lo veo ok, me pueden decir lo que ellos quieran, que yo no voy a permitir que nadie salga sabiendo yo que eso no está bien. Claro, entonces son dos, Eso quería yo creo que preguntar. hay mucha analogía con la regiduría, pero a mí me gustaría que nos contaras un poco, tú que has hecho las dos cosas, regiduría y jefe de pista, ¿qué diferencias encuentras tú fundamentales entre un puesto y otro? Pues debo decir que menos de lo que la gente se puede creer. O sea, porque ahora ya, en la época en la que estamos, cualquier espectáculo de la Gran Vía, o sea, el 80% de los espectáculos de la Gran Vía tienen algo de números aéreos, tienen algo de acrobacias. O sea, ya empezamos a ver que los regidores no únicamente tienen que dar los, entre comillas, go. O sea, tienen que preocuparse de que dar los goes y tienen que preocuparse de que todo el montaje técnico esté bien. Con lo cual, un regidor de hoy en día sabe de rigging, sabe de anclajes, sabe de entradas y salidas en escena del material. O sea, un regidor hoy en día está muchísimo más preparado que quizás un jefe de pista. O sea, no estoy quitándole mérito para nada a mi profesión. O sea, tiene muchísima responsabilidad mi trabajo, pero un regidor de hoy en día, de los teatros de hoy en día, yo lo veo muy relacionado con el jefe de pista. O sea, yo le veo mucho parecido a las dos profesiones. Perdona, Pedro, que te he cortado. Sí, entonces, como hablabas antes, Flavio, puedo poner ejemplo en Apocalipsis, porque a lo mejor aquí han asistido. ¿Cuáles serían exactamente tus obligaciones previas al show, durante el show y al acabar el show? Pues, ¿qué es lo primero que haces cuando te incorporas a tu puesto de trabajo? Durante el show, ¿qué es lo que haces? ¿Hasta dónde llegan tus limitaciones? Y cuando acaba, porque la gente se va a casa, pero tú continúas ahí todavía. Yo siempre empiezo 2 horas antes. Mínimo, si no hay ningún ensayo, si no hay nada especial, fuera de lo común, de lo normal, yo conforme llego, yo reviso todos los anclajes.
para mí lo más importante, no es que sea lo más importante, pero al final lo más delicado son los números aéreos. Entonces yo siempre cuando entro lo primero que hago es repasar todos los anclajes de los números aéreos, repasar todo lo que es el rigging de arriba y de ahí empiezo a repasar todo lo que es el backstage para que todo esté colocado en su sitio. Esa es tu pasada, ¿no? Yo hago mi pasada 2 horas antes, lo reviso todo y una vez que está todo bien, entonces ya empiezo a revisar pues que todos estén tranquilitos, que todos, digamos, estén centrados en lo que tienen que hacer. Porque el bailarín es muy profesional, el actor es muy profesional y los artistas de circo son muy profesionales, pero cada uno, y esto es así, cada uno entra en, ¿cómo decirlo? Se prepara para su actuación de una manera. Sí. Y entonces, de alguna manera tienes que intentar que uno no moleste al otro y que todos puedan tener su, digamos, su pequeño espacio. Creo que eso es curioso lo que has dicho, Flavio, de que en un espectáculo normal de teatro es el regidor el que se encarga de esa pasada, de que esté la mesa donde tiene que estar, que esté el mazo donde tiene que estar. Aquí en esta producción, por ejemplo, el regidor como tal, como estaba yo no me encargaba de nada del backstage y es el jefe de pista el que se encarga. Y el regidor está como externo y se encarga de los artistas de que estén a la hora que tienen que estar. Y luego, en el momento de la función, el regidor, aquí en este caso, no estaba detrás del escenario, sino que estaba enfrente y es el jefe de pista el que está detrás del escenario. O sea que aquí al final sí que hay mucha diferencia de un regidor a un jefe de pista, porque lo normal no sería eso. Claro, pero el regidor en trasescena pregunta, ¿cuál es la función? Asegurarse de que todos estén en su sitio y ver la función desde atrás. O sea, dar los goes y ver la función desde atrás. Yo creo que si el regidor tuviese la posibilidad de estar enfrente y tener a alguien en un walkie detrás, pues podrá ver muchísimo mejor todo. Sí. O sea, es otra manera de verlo, ¿no? Yo creo que yo lo que hago es hacerle la vida más fácil al regidor, en este caso, ¿vale? Y viceversa, a mí que el regidor esté delante me da muchísima tranquilidad porque ve cosas desde la distancia que yo a lo mejor no veo. Si los dos estuviésemos detrás, muchas cosas no las veríamos. Claro, tú que has trabajado en el circo, sabes, bueno, que tenemos ahí como el pupitre de los regidores con las cámaras. Regiduría trabaja desde ahí, no desde fuera. O sea, regiduría está en el backstage y tal. Yo cuando he trabajado con jefes de pista y en espectáculos de las Navidades o lo que sea, claro, yo me encargo de mi parcela porque nosotros dábamos tops de luces, de vídeo, de audio si los hubiere, por cuando no hay orquesta en directo o lo que sea. Y luego yo me combinaba con el jefe de pista que se encarga de lo que es la pista, pues de colocar los aparatos en los cambios de escena mientras nosotros estamos preocupados del payaso o el bufón que pasa entre las gradas, mientras abajo hay un cambio brutal y está el jefe de pista ahí con motores, con los mozos, con tal. Y él, o sea, realmente... ahí sí que se nota diferencia en el sentido de que cada uno es lo que tú has dicho antes, cada uno está a su curro y si cada uno hace bien su curro, todo fluye, porque él me decía, todo ok, Chris, y yo le decía, todo ok por aquí. Y seguimos el show, o sea que en realidad, y estábamos los dos detrás, pero cada uno a su trabajo, claro. Correcto, pero estarás de acuerdo conmigo, Cristina, en que si tú, en circo estoy hablando, ¿de acuerdo? Yo hablo Sí. en circo. Si el regidor lo tenemos fuera de escena, y pasa algo en backstage, el regidor puede ir al clown de turno o a la persona que esté haciendo su función y decirle, alarga porque atrás hay un problema. Sin embargo, si tú estás atrás y yo estoy atrás, ¿quién va a decirle al artista que esté en escena, alarga que no llegamos? Hombre, ahí la manera es que siempre mandamos a alguien, o siempre tenemos ahí un runner o alguien que sale volando y que va a avisar de que alargue. Pero ya tenemos un tercer paso. O sea, es más raro. Regidor, tenemos un problema, alarga. Regidor, tenemos un problema, alarga. Pepito, corre, dile que alargue. Al final hay que actuar cuanto más rápido, mejor. Y cuanto más directo, mejor.
Perdonad que os corte un momentito. Hay una persona, Águeda, por favor, estábamos pidiendo que se cortara el vídeo y que cortéis, y Marga también, que cortéis vídeo y audio, también para mejorar la calidad el vídeo también, por favor, gracias. Bueno, siguiendo con la historia de preguntas, yo te quería preguntar que, bueno, es un modo un poco... Vosotros también sois, o sea, los jefes de pista sois un poco como los inmortales, solo puede quedar uno. O se puede trabajar, se puede trabajar 2 jefes de pista a la vez en el mismo show, o solo hay un jefe de pista por show. Lo ideal es que haya solo un jefe de pista. Claro. Lo ideal es que haya un solo regidor. Sí. Evidentemente, como jefe de pista, yo no trabajo solo. Yo tengo mi equipo que en este caso llevan mucho tiempo trabajando con nosotros, pero en muchos casos han sido mozos eventuales, digamos. Entonces yo los formo, les explico qué necesito, les enseño sus tareas en cada momento y a cada uno de ellos les explico los riesgos que pueden haber y si hay y cómo resolver las situaciones en cada momento. Evidentemente, si yo tuviera, por ejemplo, en Apocalipsis, 6 jefes de pista, sería una maravilla. O sea... Claro. Bueno, o a lo mejor os pelearíais por a ver quién manda más, no sé. No, pues al final siempre tiene que estar el jefe de pista en sí. Tú puedes tener 6 jefes de pista que actúen como mozos, pero el tener más jefes de pista lo que te puede dar es mucha más tranquilidad, siempre. Cuanto más formada esté la gente, más sencillo será tu día a día, evidentemente. Flavio, en Madrid al final tenías a 2 personas que uno ha trabajado de jefe de pista y el otro también trabajaba de jefe de pista y vendías mejor. Voy a preguntarte, con los mozos, bueno, aparte, ¿cuántos idiomas hablas, Flavio, y cómo te entiendes con ellos? Hablando lenguaje e idioma. O sea, hablar idiomas como tal, hablo 3, muy bien, como el castellano, y luego el inglés, como dice un amigo mío, lo hablo muy mal, pero muy convencido. Eso está guay, me lo apunto, me lo apunto. Tengo un amigo que me dice siempre, dice, macho, más pasa el tiempo, más hablas inglés y lo hablas igual de mal, pero cada vez lo hablas más convencido, o sea, más del tirón. Dice, claro, como lo hablas del tirón, la gente no se da cuenta de lo mal que lo hablas. Lo hablas bien, lo hablas bien. Sí, sí. El lenguaje que utilizas para hablar con los mozos y para hablar con los artistas, porque como sabemos en teatro es muy diferente el lenguaje que se usa con los técnicos, con los actores. En el circo, que hay tanta variedad, ¿cómo aprendes tú o cómo enseñarías tú a una persona a saber lidiar con artistas, técnicos, mozos, espectadores? Es como, o sea, Pedro, eso es como la vida misma, ensayo-error. O sea, al final, después de, digamos, 20 años, porque yo no pienso que seas solo de jefe de pista. O sea, yo no creo que únicamente lo aprendas de jefe de pista. Yo creo que en cualquier momento de tu vida, en cualquier situación... Es mochila. Es mochila. O sea, tú en un momento te alteras, te das cuenta que la persona no reacciona como tú esperas y tienes que salir rápido de esa situación y tienes que intentar entrarle a esa persona de otra manera. O sea, al final tienes que, de alguna manera, como jefe de pista o regidor, tienes que aprender a ver cómo la persona reacciona. O sea, cómo tú no le puedes hablar a todas las personas de la misma manera, ni bromeas con todas las personas de la misma manera. A la hora de a un artista explicarle qué necesitas y por qué, hay que ver cómo decírselo. Porque algunos es por medio del halago y otros es por medio de la autoridad. Entonces, es lo que hay que aprender de cada persona, de cada artista que tú tengas o de cualquier persona que tengas a tu alrededor. Y eso es, como ha dicho Cristina, mochila pura y dura. Y os lo garantizo que he metido a la gamba unidad de veces. Eso significa que estás ahí, solo mete la gamba el que está ahí haciendo. El que no hace nada no la mete, claro, está claro. Yo no sé si tú recuerdas, Cristina, en el Price, creo que fue Navidades 2013. 2013-2014,
Pues en las del 2014 yo creo que estaba, o sea, que cuenta y a ver. Del 13 al 14, Sí, que teníamos unos moldavos que hacían el columpio, un columpio. estaba Antonio ahí también. Sí, correcto. Antonio, sí, que no sé si está por aquí por esta entrevista. Te estará escuchando. Pues, aquellos que hacían el columpio ruso, yo no sé si recuerdas que el día del ensayo general se rompe el que empuja el columpio, el tendón de Aquiles. Yo no estaba, pero me lo contó Antonio. Sí, 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 sí. Pues esa troupe de personas, que eran 5 moldavos, a mí me daba muchísimo miedo el ver su número. Pero tal cual, miedo no, pánico. O sea, yo era, A mí también, a mí también. creo que ha sido el único número de circo que yo no veía ninguna función. Yo ni por la pantalla lo podía ver, ni por la pantalla. Me daba pánico. Pero no por nada, sino porque un día caían en el centro de la pista y el siguiente salto caían 4 metros para atrás. Exacto. O sea, a esto es como lo saco. Entonces me daba miedo. Y no había buena relación. O sea, no me aguantaban, literal. Me odiaban. Y yo decía, chicos, por favor, las colillas al cenicero. Pues ellos la tiraban al lado del cenicero y te miraban y sonreían, que era como... ¡Qué horror! Bueno, o sea, tripas corazón. Yo hacía tripas corazón durante 2 años. Ensayo general, el tipo se rompe el tendón de Aquiles. Digo, bueno, chico, vamos al médico, vamos a tal, vamos a lo que sea. A la mañana siguiente viene el chico y me dice, oye, Flavio, necesitamos un favor tuyo. Y dije, se estáis equivocando, no va a pasar. Y me dicen, sí, necesitamos... Es fácil, Flavio? Esto, sencillo, easy, no problem. Tú te pones detrás del colchón y cuando nosotros caemos a la colchoneta, tú colocas las manos y nos frenas un poquito. Es solo frenar un poquito, nada más, Flavio. ¡Qué horror! Horrible. Y yo le dije, bueno, o sea, Sasha, no te preocupes, yo lo hago, pero por favor, hacerme caso. O sea, si yo te digo que hagas un salto mortal, tú un saltito y fuera. Ok. Bueno, ensayamos una mañana, hacen lo que les digo, nada, solo para, digamos, pasar el tiempo, para rellenar ese espacio. Llega el ensayo, o sea, perdón, el estreno, y uno de ellos se pone nervioso y en lugar de hacer lo que habíamos ensayado, se ocurre tirar un doble atrás. Pero porque se perdió, bueno, o sea, una barbaridad. Bueno, pues yo acabé en trasescena tirando al tío dentro de la colchoneta. O sea, es como los dibujos animados. Tú lo ves llegar y dices, ¡No! que se quede como estaba. O sea, yo corriendo para atrás, los del colchón corriendo para atrás y el tío volando, que decías, o sea, Antonio, vete llamando a la ambulancia. Son un poco caóticos, de todas formas, los artistas de circo, no caóticos, sino irreductibles, insurrectos. Cuesta un poco para hacerles pasar por el aro, jolines. Entender que es por su bien es muy difícil. Sí. De ese momento en adelante, el siguiente mes y medio de función de espectáculos en el Price, si alguien tiraba una colilla fuera del cenicero, ellos la cogían y la metían dentro del cenicero. Me invitaban a cervezas todos los días. Te hiciste con ellos. Por 2 años. Dije, pues a lo mejor no hay que ser tan directo, hay que ir un poquito más así esquivándolos. O sea, pero claro. Sí, pero es mochila. O sea, hay mucha mochila en todo lo de jefe de pista y entiendo que regidor también. Sí. Y de todas las cosas que controla un jefe de pista, que son muchas, o sea, en plan, pues, desde motores, cuerdas, riggings, puntos de anclaje, no sé, ¿cómo, o sea, cuáles son las más, yo qué sé, las más habituales que tú tienes que controlar y también las más complicadas, las que llevan un proceso de más control o de más... no sé cómo llamarlo, de todas las cosas que sueles controlar, ¿dónde le prestas especial atención? Todo el rigging. O sea, para mí el rigging y los anclajes es lo más importante. No es que sea lo más importante, pero sí es donde puede haber un accidente de más gravedad. O sea, sí que yo ahí sí que veo que hay que hacerle mucho hincapié y hay que revisarlo muchísimo porque es donde más riesgo hay. O sea, ahí, para mí es lo primordial. Evidentemente, que todo el material esté en perfectas condiciones,
es importante. Si por ejemplo, una báscula de un titi board, que lo llaman, una báscula coreana, tiene las patas que a lo mejor una se ha desoldado o un rodamiento no está del todo bien, es importante. Pero si no está bien, de alguna manera puedes salir adelante. Que un anclaje en la cúpula o en la parte técnica no esté bien, alguien se puede caer de muchos metros y eso sí es peligroso. Entonces yo le doy muchísima importancia por encima de... Puede parecer que no le doy importancia a las otras cosas, pero para mí los anclajes y la parte de rigging es muy importante. Evidentemente los motores son súper importantes. O sea, yo los motores los tengo dentro de la parte de rigging, ¿vale? Y también los motores necesitan un mantenimiento que nosotros le damos cada 6 meses, lo mandamos a una empresa aquí en Madrid para que le hagan digamos, un reseteo completo. Porque si te falla un motor, tienes un susto muy bueno. Flavio, ¿has tenido, o sea, cuál es el procedimiento que sigues cuando alguien se lesiona y si has tenido alguno grave, como ha pasado una vez en el circo con los motoristas o incluso aquí en Apocalipsis ha habido un problema de algún motorista que se ha saltando en la rampa de freestyle? ¿Cuál es el procedimiento que sigues? ¿Y qué gravedad, dependiendo de la gravedad del accidente? Evidentemente, cuando hay un accidente, grande, pequeño o grave, menos grave, lo primero siempre y lo primordial es cómo está la persona. O sea, y luego viendo cómo está esa persona, o sea, viendo la situación, pues entonces, si es muy grave, paras función y llamas evidentemente cortas la función y llamas a una ambulancia o llamas a los médicos o lo que haga falta. Pero siempre lo primero es la gravedad y el estado de la persona. O sea, yo, gracias a Dios, nunca he tenido ningún accidente en el cual yo tenga que cortar una función o un ensayo. Gracias a Dios, yo nunca lo he tenido. He tenido accidentes... ¿Perdón? ¿Un accidente mortal? No, de mortal o de digamos, para mí grave es que la persona no pueda salir de escena por su propio pie. Cualquier cosa que sea salir de escena no por tu propio pie, para mí es grave. Por suerte nunca lo he tenido. O sea, este año, como os decía antes, el año pasado en Madrid, en Caja Mágica, los motoristas del globo, pues se cayeron y cayeron pues en uno de los trucos finales. Se cayeron los 3 y encima de cada uno iba cayendo una moto. O sea, que son 200 kilos. O sea, no es que te caes y... No, se te caen unas motos encima. Entonces, ¿ahí qué haces? Lo primero es, chicos, ¿cómo estáis? Estamos bien, Flavio, no te preocupes, todo perfecto. Vale, muy bien. Regidor, seguimos con los cantantes delante y el guitarrista delante, quitamos luz de escena, sacamos el globo, cerramos pantalla de LED y de ahí seguimos con la función, pero sabiendo que todos están bien. Lo primero es eso. Si vemos que no están bien o al final eres tú y la persona la que te tiene que decir cómo está, ¿no? Pero yo este año, por ejemplo, he obligado a gente a ir al médico. Caerse, no de muy arriba, o sea, pues eso, o sea, caerse, resbalarse y darte con la cabeza en el suelo. Bueno, pues te vas al médico. No, yo estoy bien, no te lo estoy preguntando. Te estoy diciendo que te vas al médico porque yo quiero tener la tranquilidad y la paz conmigo mismo de que estás bien. O sea, yo no voy a forzar ni a obligar a nadie a entrar a escena, ¿vale? Pero sí te voy a obligar a ir al médico. O sea, eso te obligo y vas. Eso es, para mí es como yo actúo. Para mí es lógica. O sea, yo muchas veces, yo trabajo más con la lógica que a lo mejor con no sé cómo decirlo, una normativa, exacto. ¿Y vosotros cómo os afecta a un jefe de pista? O sea, me refiero, responsabilidad personal por encima de sobre esos artistas, esos acróbatas que tenéis ahí. Si a alguno le pasa algo, o sea, ¿eleváis algún tipo de parte de incidencia, si ocurre algo? O sea, ¿cómo es el procedimiento? Si alguien, o sea, tú puedes decidir en un momento dado, esta persona no puede actuar o no puede, o bajo tu responsabilidad, ¿tú le puedes decir no? ¿No lo haces? No es que
yo lo pueda hacer, sino que yo lo he hecho muchas veces. O sea, yo lo he hecho muchas veces porque al final el jefe de pista soy yo. Lo que pasa en esa pista es mi responsabilidad. Eso. Y si yo veo que esa persona entra a escena, si veo que conlleva cualquier peligro, yo tengo la potestad para decirle no, usted no entra. O sea, no le veo en condiciones o no va a entrar por el motivo que yo creo oportuno. Evidentemente, esa decisión luego yo la tengo que justificar. O sea, no es que yo Claro. diga, usted no sale porque no me ha dado la gana. No. Usted no sale por estos motivos. Y son motivos de peso, evidentemente. O sea, siempre tienes que, igual que un regidor, o sea, yo tengo que dar un parte de por qué esa persona no ha entrado o por qué ha pasado lo que ha pasado. Siempre tengo que dar un parte de todo lo que sucede y por qué ha pasado, evidentemente. Claro. Siempre, para mí, siempre prevalece la seguridad de los artistas al espectáculo. Claro. Y yo quería, Flavio, tu trabajo, el de jefe de pista, ¿se ve relacionado con, por ejemplo, con técnicos de iluminación o de sonido? Tenemos una conversación a Juanjo Llorens, que hace la iluminación de este espectáculo, y puede llegar el punto en el que le digas, Juanjo, mira, es que este foco no se puede poner ahí porque si no el motorista se va a dar con el foco. O, Pablo, no puedes poner ese altavoz ahí porque es peligroso en cuanto a lo que la pista refiere. ¿Tienes ese poder, esa capacidad o va más allá? Te lo voy a resumir muy rápido. Yo lo hago siempre, pero a Juanjo es que gana siempre. O sea, yo le digo... Eso me lo sé. Juanjo, ese foco, el motorista que salta 22 metros de largo por 17 de alto, se lo lleva de frente. Dice, bueno, que salte un poquito más para allá. Y el foco sigue ahí. O sea, no... Y evidentemente... Ahora que no nos oye, Juanjo, ¿no? Ahora que no nos oye. Ahora que no puede hablar. Y evidentemente el motorista aprendió a saltar un poquito para allá. O sea, esto es broma. O sea, Juanjo sí, evidentemente, si es peligroso lo que sea, él mueve el foco un poquito y reajusta toda su iluminación. Juanjo, al igual que yo o cualquier otro, lo que para nosotros prevalece es la seguridad del artista. Nunca Estás ahí. nuestro ego personal. Mira, se nos ha colado. Hola, Juanjo. Tú interven ahora que puedes, interven. Hola, Juanjo, encantado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bien. No, Flavio tiene toda la razón. O sea, una vez que empezamos con el montaje y que empezamos con la ubicación, pues hay que, es decir, llega el trapecio volante y el trapecio volante tiene que poner sus columpios. Y entonces, evidentemente, por muy bonito que nos quede a nosotros un poco en el centro, pues ahí tienen que ir 3 personas. Entonces, no tenemos más remedio que moverlo y que quitarlo. Eso no es... O sea, no es negociable, ¿no? La seguridad no es negociable nunca. ¿Sabes? Hay que inventarse otras formas para poder suplir ese foco, ¿no? Claro. Y evidentemente... Perdona, Pedro. No, perdón. Sigue, Juanjo. No, y evidentemente, pues Flavio, que aparte es, o sea, como jefe de pista y jefe de montaje de todo lo que son los números, es el que nos centra a todos. Siempre nos hemos sentado previamente para saber las necesidades de cada uno, ¿no? Y bueno, él de repente dice que hay que aguantar y ya se pone en contacto con Raúl o con el técnico que está en ese momento y aguantan hasta que él no da la orden definitiva, que luego pasa a regiduría y regiduría quien la da. Igual que a la hora de hacer marcas en oscuro, pues las hacemos con luz muchas veces. Hay veces que no puedo marcar y marcamos puntitos con la luz para que yo saque los elementos, ¿sabes? Entonces de repente ves 4 puntitos ahí que son nada en medio de la pista y dices, ¿esto qué es? Esto son las marcas de donde tienen que poner el aparato, ¿no? Pero vamos, la figura del jefe de pista es fundamental. Es fundamental, sobre todo porque, como ha dicho antes, es decir, con buen criterio, con los moldavos que aparte eran bastante complicados. ¿Sabes? Yo también tengo que decir que es el único número también donde pasaba miedo,
porque si de repente había algún corte de luz o algo, es que iban volando en el aire directamente. Entonces, esa colchoneta, si hay oscuridad, esa colchoneta, saber dónde hubiera acabado ese pobre hombre, que ya acabó en su momento, pero por su culpa, no por los de los demás, ¿no? Oye, ya que estáis los dos aquí, seguro que habéis compartido mogollón de situaciones y tal. A mí me gustaría que contarais alguna. Necesitamos escuchar alguna anécdota de circo, que es, Juanjo, tú tienes un memorión, seguro que te acuerdas de muchas cosas. Bueno, nos hemos reído mucho, nos hemos reído, hemos echado muchas horas, ¿sabes? Y bueno, pues hay momentos que claro, que no sé, en Apocalipsis era divertido ver a Suso vestido de punky, con sus gafitas puestas leyendo guión, ¿no? Pues era bastante divertido, sus gafitas de ver, ¿no? Entonces, bueno, pues esas cosas, igual que ves muchos accidentes, ¿sabes? Y ves como lo que decía Flavio, es decir, que te da la cabeza, tío, que te tienes que ir, no, y se levantan, vuelven y como si nada, o sea, es gente que está hecha de goma, ¿no? De otra pasta, de otra pasta. Completamente de acuerdo. Sí, sí. ¿Y qué tenéis vosotros? ¿Qué os pasa en el Circo de los Horrores con los calvos? Contarnos un poco. ¿Qué os pasa con los calvos en el Circo de los Horrores? ¿Qué está pasando ahí con los calvos? O sea, nos lo tenéis que contar. Estas cosas, Suso, que es bastante provocador, en el buen sentido, siempre que hay un calvo desde el primer Circo de los Horrores hacía 13 años, empezó a chupar las calvas. Y dijo, pues, ¿qué voy a hacer? Pues chupo calvas. Porque él va afeitado también, él va calvo. Claro, en todo su personaje. Él se afeita para los shows. Y recuerdo una vez, además era en Victoria, que había en primera fila pues un armario empotrado de estos motoristas mega enorme, muy chungo, chunguísimo. Y recuerdo que dijo Suso, pues voy a por ese. Y dije, Suso tiene mala pinta, a lo mejor vete mejor al de segunda fila, que es más mansito. Vale, yo voy a por ese. Digo, Suso, no me fastidies. Vale, tranquilo, tú atento. Madre mía, lo estoy viendo ahí, que lo está enseñando Pedro, chupando la calva. Y no se le ocurrió otra brillante idea que ir al de la primera fila, que era una mole, y no le sentó nada bien al de la primera fila. O sea, de hecho, cada vez que salía Suso, el tipo ya lo miraba con cara desafiante. O sea, de decir, bueno... Y claro, Suso salía de escena y me decía, Flavio, por favor, contrólalo, que si esta escena me va a dar, entonces lo tienes que parar, pues, me va a pegar. Le digo, macho, pues vete a por otro. Claro. Es que es muy divertido. O sea, es que lo estoy disfrutando mucho. Yo diciéndole, por favor, Suso, déjalo en paz. Bueno, cuando acabó la función, el primero en levantarse de pie para aplaudir fue el tipo ese súper chungo, armario empotrado de... El calvo de armario de 3 cuerpos. Ese fue el primero que se levantó a aplaudir. Pero claro, durante 2 horas lo pasamos todos bastante mal. Porque decíamos, a ver quién va a entrar a escena a parar a este hombre que quiere, que lo va a matar. O sea, si este hombre entra, nos mata a todos. O sea, no hay Dios que lo pare. Sí. Pues de esas muchas hemos tenido, la verdad. La verdad que sí. He pasado aquí con Juanjo, ya que le tenemos viendo una vez pasado Juanjo, de esas de que dices en el momento, tierra trágame, pero que luego da gusto recordarlas. Es que hay números muy complicados. Hay números muy complicados y luego yo, por ejemplo, los rusos son muy difíciles de tratar, ¿no? Aparte tienen una cara muy simpática, entonces que no sabes si se están riendo o no se están riendo. Menos Jenny, que también nos está viendo y nos estará escuchando. Entonces, yo recuerdo también en ese mismo espectáculo con los de barra, los gimnastas de barra, que eran 6 rusos o 7, ¿sabes? Que ellos iban a la suya. O sea, era el ejercicio de gimnasia, era una doble barra y donde había 6 tíos, 3 a cada lado, que iban dando
que iban dando vueltas, saltaban de un lado a otro y tal. Entonces era como más luz, más luz, más luz, más luz. Entonces llega un momento y dices, pero si es que, a ver, es imposible que no te veas, y si te voy dando más luz, te vas generando más sombras tú con tus manos en las barras, ¿sabes? Entonces llegó un momento que ya, pues yo, pues mira, como pude, les dije, mira, creo que nos hemos equivocado de sitio, no hay que hacerlo en el Príncipe, tenemos que irnos al Estadio Santiago Bernabéu a hacer vuestro número, porque aquí es imposible que no lo hagáis. ¿Sabes? Ya fui a Suso, porque ya era un tema de Suso, y Suso les dijo, bueno, y ya el jefe de la troupe les dijo, a ver, vamos a ir para abajo de luz y vamos a ver qué hacemos, ¿no? Porque, a ver, con la luz y con los artistas es complicado, porque yo, por suerte, yo ya les tengo cogido el truco, pero lo complicado es poder saber el punto de necesidad que tienen real para su número y el punto que quieren de más para lucirse ellos, ¿no? Y que estén por encima de todo. También es muy sencillo llevártelos a tu terreno. ¿Cómo se llamaba este chico que hacía los malabares con Andrew? Andrew hacía unos malabares de mano con una batería electrónica. Es decir, yo evidentemente cada vez que hago la luz de un truco, yo me pongo en su situación. Es decir, yo pues veo la luz, veo las sombras que generan, saco los elementos, veo todo para saber cómo... Entonces, pues bueno, Andrea, además, que ya habíamos trabajado juntos anteriormente, bueno, pues de repente yo le planteé una luz, él vio la luz y me dijo, tengo demasiada sombra con los rebotes, tal, dijo, sí, lo he visto, pero creo que puede ser suficiente. Entonces ya llega un momento que tampoco discutes, ¿no? Dice, bueno, pues dime qué luz tienes. ¿Qué quieres? Pues así, venga, así, 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 tú les das luz. Y entonces de repente dice, esta es mi luz, ¿no? ¿Está bien, todo perfecto? Sí, está todo perfecto. Entonces sale fuera porque, claro, a la artista también le gusta ver la luz que tiene en su número. Entonces, claro, me dice, ¿esta es mi luz? Digo, sí. Dice, ¿me puedes poner la luz que tenías hecha para mí? Digo, sí, esta. Toca. Dice, dice, ¿me dejas que ensaye y nos quedamos con la luz que te habías hecho? Y digo, claro, por supuesto. ¿Sabes? Porque claro, ellos no ven esa es otro punto de vista. Porque él seguía haciendo rebotes sobre una base de metacrilato con un suelo gris. Entonces, claro, hacía 8 pelotas o 10 pelotas hacía. Y entonces, claro, que la luz le rebotaba porque teníamos un suelo gris también. El rebote y la sombra era el doble. Entonces le dije, ¿me dejas que te ponga una moqueta negra debajo del metacrilato? Sí, y entonces, claro, se fue toda la sombra. La siguiente vez que volvimos a trabajar con él, ya vino con su metacrilato y con su moqueta negra debajo. Claro. Os lo voy a explicar, claro, porque es que Juanjo se está dando mérito. El discutir con Andrew era muy fácil. Era un ruso de 22, 23 años, 60 kilos, escuchimizado. Eso no tiene mérito. Pero los de la barra rusa, para que os hagáis una idea, uno de ellos, todo el mundo lo llamaba Hulk. O sea, para que os hagáis una idea de lo gigante que era el tipo. Y claro, el tipo diciéndole quiero más luz y Juanjo ahí manteniéndose fuerte diciendo es que nos vamos a ir a Santiago Bernabéu. Tiene muchísimo mérito. El mantenerte firme delante de 5 animalacos tiene mucho mérito. Con Andrew era fácil, porque al final Andrew ya poquito, ¿no? Pero los 5 rusos, cuidado, eso tiene mérito. Juanjo, a mí me gustaría preguntarte, que tenemos aquí, una persona como tú, que ha ganado el premio MAG este año, que lleva tantos años haciendo iluminación, tanto tiempo en el Circo de los Horrores. Yo también soy técnico de diseñador de iluminación. ¿Qué tiempo es el que, por la gente que haya algún diseñador que haya aquí, o algún técnico o alguien que quiera dedicarse a la iluminación, qué tiempo puedes llegar a dedicar tú, por ejemplo, en el Circo de los Horrores, en Apocalipsis, en este show, con más de 300 memorias de luz? ¿Cuánto tiempo puedes llegar a dedicar para crear el diseño? Para que la gente se haga una idea. A ver, tú piensas que el diseño lo creas desde el primer día de ensayo. O sea, antes lo único que has hecho un plano, es decir, has hecho un plano donde Flavio ha colocado todos los aparatos, Flavio y Rafa han hecho la ubicación de los aparatos, dónde van a ir, en qué posición van a ir. Entonces tú haces un plano técnico. Lo primero que haces es un plano técnico para hacer la luz de los números.
que previamente te los han mandado y sabes si es un columpio, cómo se mueve, qué hacen, qué no hacen, porque luego llegan y las músicas se han cambiado, son músicas nuevas. Entonces, lo único que puedes hacer es un plano técnico sobre lo que te han mandado, dónde van colocados los aparatos. Evidentemente, pues hay un trapecio volante, pues es un trapecio volante que se come mucho. Es fundamental también si va en horizontal o va en vertical, ¿sabes? A la hora de trabajar. Luego, una vez que has hecho eso, lo que haces es colocar los focos para dibujar, ¿no? Es decir, para acompañar lo que es el dibujo, o sea, sacar la técnica del dibujo. Y entonces, el primer día de ensayos es realmente cuando empiezas a grabar. Entonces, pues tienes 15 días, que son 15 días y 15 noches. O sea, que estás 15 días metido casi las 24 horas del día en la carpa. Porque, por desgracia o por suerte, la carpa es tuya, ¿no? Es de la producción, entonces no te echan. ¿Sabes? Cuando vas al Price, evidentemente, en el Price tienen sus horarios, tienen sus cosas, pero siempre 2 noches hay que sacar porque si no, no llegas. Bueno, pues ya sabéis, iluminadores, o futuros iluminadores, pues estáis escuchando al maestro, o sea que ya sabéis los días que os esperan, como os toque un show de estas características. Así que yo quería también preguntarte una cosa, Flavio. ¿Tú has visto la película del Gran Showman? Sí. ¿Y tú identificarías un poco tu profesión de jefe de pista con esta peli? Para nada. O sea, ¿No? el Gran Showman yo lo ubico más como el maestro de ceremonias, o sea, no como el jefe de pista. O sea, la función de Barnum es el maestro de ceremonias, que en este caso en el Circo de los Horrores es Suso, para mí es esa figura, la del presentador de toda la vida, el locutor de circo de toda la vida. Ese es el personaje, entre comillas, que tiene la película de Barnum. O sea, no es el jefe de pista. O sea, es más el maestro de ceremonias, el locutor de antaño. Ese es el último show que estabas haciendo antes de esta situación distópica que estamos viviendo. El último en el que he trabajado es Apocalipsis, correcto. Y bueno, ya estábamos ahí trabajando con el siguiente proyecto de Navidades y el siguiente proyecto del Circo de los Horrores. Tenemos ahí... Pero bueno. ¿Y cómo lo estáis viviendo la gran familia del circo, este confinamiento? Hablando un poco de la situación actual que estamos viviendo. Con mucha preocupación porque, como si veis las noticias un poquito, el sector de la cultura y del ocio vamos a ser los últimos en salir y bueno, sin entrar demasiado en barro, la persona que nos tiene que proteger y cuidar ha dicho que no somos importantes. Ya. Pues, ¿cómo lo vives? Con mucha preocupación, porque sabes que la persona que tiene que velar, la primera persona que tiene que velar por tus intereses o por tu bienestar, no lo está haciendo y no está por la labor de hacerlo. Entonces, hay que estar todos muy unidos y bueno, y ser fuertes. Y como ha pasado ya en muchas otras ocasiones, hay que reinventarse y ver de qué manera todo el sector de la cultura puede salir adelante de esta crisis, que yo creo que no hemos tenido una igual en 100 años. Yo creo que nunca ha habido una crisis de esta manera. También es cierto que ahora tenemos la suerte de tener internet y tenemos la suerte de poder retransmitir nuestros espectáculos o nuestras creaciones a través de streaming. Hay que reinventarse, hay muchas maneras de intentar de alguna manera salir adelante. Y esto hace 100 años no existía. Entonces, hay que pelear, hay que hacerse fuerte y lo más importante es reinventarse y apoyarse mucho. Como bien has dicho, es una gran familia y entre todos nos tenemos que apoyar. Como empecemos a hacer todos la guerra por nuestra cuenta, tenemos un problema. Nos van a ahorcar por separado, sí. Si no vamos juntos en esto, nos ahorcarán por separado. Totalmente. Está claro. Bueno, pues Juanjo, ¿te gustaría añadir algo? Que te veo con ganas. Mira, hay una cosa que está muy clara, ¿no? Lo que es el jefe de pista. No, aparte de todo el control que tiene que tener sobre artistas, sobre técnicas, sobre todo, hay que tener en cuenta que la carpa está viva. Es decir, la carpa no es un muro de ladrillo que no se mueve.
Es decir, la carpa está viva. Entonces, la carpa, una de las decisiones que toman siempre también es la distancia donde tienen que estar las estructuras de todo, sean de luz, sean de aparatos o algo, de la carpa, porque la carpa con el viento se mueve. Entonces, siempre todo eso necesita unas medidas de seguridad también que van añadidas a la seguridad de cricas, a la seguridad de anclajes, ¿sabes? Decir, porque y cuando sopla el viento y los focos móviles son doblemente móviles, son porque se mueven y porque se mueven, ¿sabes? Se mueven mecánicamente y se mueven bueno, con el viento, ¿no? Entonces, ¿sabes? Tener muy claro toda a la hora de los números, ¿no? Porque claro, es decir, un alambre, un tío que están haciendo un alambre a 3 alturas, bueno, pues todo eso tiene que estar muy fijo, por mucho que la carpa se esté moviendo, ¿sabes? Tiene que estar fijo. Entonces también para el artista, imagínate lo que es, su cable está fijo, pero de repente las estructuras están moviéndose, de repente son tres estabilidades distintas las que están ahí meneándose, ¿no? Quiero decirte que es mucho más complejo, ¿no? De lo que aparentemente como espectador estás viendo, ¿no? Este año, por ejemplo, como dice Juanjo, teníamos un número de alambre alto en el circo de hielo, y cuando ha soplado el viento en Madrid, que ha sido bastante fuerte este año, pues muchas veces en medio de la actuación teníamos que ir decidiendo, el artista arriba y yo abajo, qué focos quitábamos y qué focos dejábamos, por el tema del movimiento, que claro, cuando tú vas con tu balancín, si ves que se te mueve tu punto el punto en el que tú miras para mantener el equilibrio, tienes que ir apagando focos. Y no solo eso, también en muchos momentos cuando el artista está arriba y hay viento y ya has quitado los focos, digamos, también tienes que ir decidiendo qué parte del número cancelas por seguridad y qué parte dejas. ¿Eso lo decides tú también? Lo decidimos entre los dos, pero hay muchas veces que yo le digo, hazme el favor, vamos a evitarlo. O sea, yo, como os he dicho, para mí está por encima de todo la seguridad. O sea, más que el lucimiento personal, como dice Juanjo, está la seguridad. Y entonces, si yo pienso, opino o considero que ese truco o esa parte del número es muy arriesgado, yo prefiero, evidentemente consensuándolo con la persona, el suprimirlo. Porque al final, la satisfacción y la tranquilidad que te da a ti el saber que esa persona está bien y que has tomado una decisión correcta es muy importante. O sea, al final tiene que prevalecer siempre la seguridad del artista. Y en momentos de mucho viento, hay mucho, todo lo que es la función cambia. Aunque sea la misma función, que la lleves haciendo 300 representaciones, cuando hay viento es diferente a cuando hay lluvia y diferente cuando hay sol. O sea, dependiendo la climatología, todo eso también influye mucho en el trabajo mío de jefe de pista. Oye, y ahora ya me piden por aquí que apareciera ahí bastante gente que te quiere hacer preguntas. Flavio, si te parece, te despedimos. Juanjo, te agradezco muchísimo que hayas intervenido y nos hayas contado tantas cositas. Un beso. Aquí sigo. ¿Cómo me hago? Vale. Mira, y para arrancar un poquito la ronda de preguntas, aquí me están haciendo una pregunta muy interesante, que si existe la figura, porque antes hemos hablado un poco de similitudes y distancias entre el jefe de pista con los puestos de regidor, pero aquí me preguntan, ¿existe la figura del jefe técnico en circo? Sí. Nosotros, por ejemplo, tenemos a Marco Monteiro, Ajá. el jefe técnico. Evidentemente, sí. Marco es el que... Todo esto que estamos hablando de la altura de las estructuras, del tensado de las cricas, o sea, todo lo que es dónde va cada cosa, la última palabra la tiene esta persona, Marco. O sea, ¿Y ese está todos los días también? Siempre. O sea, de hecho, Marco se ha inventado horas en el reloj.
Marco pasa más horas que cualquiera de nosotros ahí. Y yo paso horas, ¿eh? Pero no he logrado ganarle haciendo horas. O sea, que hacéis un buen tándem. El jefe técnico hace un buen tándem o tiene que hacerlo necesariamente con el jefe de pista. Sí, sí, sí. Y no solo eso, o sea, es una persona con la que puedes hablar mucho y tiene muchísimos conocimientos de lo que es toda la función de jefe de pista. Ajá. Pues si me dais paso a gente, como el orden lo hayáis establecido. Si me escucháis, Natalia o Macarena o Elena. Bueno, el que tenga alguna pregunta que hacer, Sí. que la escriba en el chat y bueno, pues así vamos a ir preguntando para que sea todo más ágil, ¿vale? Si se ocurre alguna pregunta a todos los asistentes, la escribís en el chat común y Cristina o Pedro que se la pregunten y Flavio que conteste. ¿Os parece? Vale, pero lo decía porque no habíais comentado, es que había comentado Macarena por si levantaban manos, pero no ha habido preguntas en medio, ¿no? No, no ha habido ningún levantamiento de mano por el momento. Vale. Pues yo la pregunta que le he trasladado a Flavio es esa, que si existía la figura del jefe técnico en circo, que me parecía muy interesante, la he leído aquí, que la hacía Raquel. Y bueno, si alguien más quiere trasladar alguna pregunta, yo creo que se me queda algo en el tintero que quería preguntar. Sí, yo te quería preguntar, Flavio, ¿cuál es la situación más difícil que has vivido durante un show en todos tus años como jefe de pista? Pues hay de varios tipos, o sea, la más difícil. Sí. No sé si es la más difícil o no, pero por ejemplo la que os he comentado de los moldavos, de que una persona se rompa el tendón de Aquiles y es un número que el columpio hay que impulsarlo de una manera en concreto, o sea, no es que cualquiera llega ahí, empuja y eso va. No, es algo que tienes que ensayar y tienes que coordinarte con la persona que va a hacer las acrobacias. Entonces, ese momento para mí fue digamos, complicado, porque es algo que no te da tiempo a gestionarlo, pero bueno, salió bien, gracias a Dios, nadie se hizo daño. Y a lo mejor de más tensión, de más decir, o sea, virgencita, que no quede como hemos estado. El Circo de los Horrores, el espectáculo del Apocalipsis, para mí ha sido de los más complicados en los que yo he tenido que estar. Quizás ha sido el reto más grande al que yo he afrontado como jefe de pista. ¿Por qué? Porque en un espectáculo de circo, normalmente tienes 1 o 2 números peligrosos, complicados, ¿no? Que tú digas, bueno, aquí pueden haber accidentes muy gordos, que suelen ser unos trapecios, suelen ser números de acrobacia, números aéreos y demás. El Apocalipsis fue más difícil todavía. Vamos a juntar todos los números de mucho riesgo y los ponemos en una función. Entonces, uno de esos números era freestyle y Pedro de esto le ha tocado alguna. Son unos señores que saltan 20 metros de largo por 16 de alto. Bueno. Dependiendo de los pabellones en los que hemos tenido que actuar el año pasado, en uno de ellos no daban las medidas necesarias para que ellos pudieran lucirse al 100%. Daba para lucirse al 50%, digamos. Pues uno de ellos calculó mal y acabó contra una de las paredes. Entonces, eso sí es un momento muy, muy complicado, porque ves que una persona se ha pasado, que ha tenido un accidente muy aparatoso, pero bueno, gracias a Dios a los 4 o 5 días ya estaba otra vez saltando. Pero sí que cuando ves que alguien tiene un accidente, para mí son los peores momentos, digamos. Hay momentos muy buenos, pero también hay momentos de decir muy difíciles, muy duros o muy complicados. Aquí me trasladan otra pregunta. Águeda pregunta que, bueno, supongo que actualmente será más complicado. El Circo de los Horrores ha trabajado con animales, serpientes, por ejemplo. ¿Qué protocolos, qué espacios necesarios se necesitan para trabajar con estos animales o qué protocolos hay en el circo para esto? ¿Qué protocolos manejas tú como jefe de pista también? Yo cuando llegué a Circo de los Horrores ya no habían animales, ningún tipo, ni serpiente ni nada. Sí que hubo los 3 primeros años, si no me equivoco, ¿vale?
Pero al final es muy difícil el que todos tengan el mismo protocolo. O sea, cada uno, al final, el animal pertenece a una persona, digamos, ¿no? O sea, y esa persona es la que tiene que tener sus protocolos. Claro. Yo no es que esté, o sea, a mí no me gusta, ¿cómo lo diría? A mí no me gusta crear polémica ni nada. O sea, yo respeto a los que quieren circo con animales y respeto a los que no tienen circo con animales. Tengo mi opinión, ¿de acuerdo? Tengo mi opinión personal. Hay que tener... básicamente, es que no quiero... Es difícil, ¿eh? Es difícil sin entrar en polémicas, ¿eh? A mí me encantan los animales. O sea, yo soy un enamorado de los animales y Sí, a mí también. me encantan. Pero reconozco que en muchas ocasiones mejor que estén lejos. O sea, en muchísimas ocasiones, chico, mejor estate quietecito. O sea, dedícate a darte tú con el palito y dedícate a lo que sea, ¿vale? O sea, dejémoslo ahí. Claro. Realmente hay que cuidarlos. O sea, no puedes... O sea, son personas y son seres vivos y hay que cuidarlos. Claro. Y luego Judith ha levantado la mano, te quería hacer una pregunta, creo que la podéis abrir el micro por fin. Hola, perdón, estaba escribiendo. Sí. Flavio, como Día del Circo, pues como un pequeño homenaje, me ha venido a la cabeza la ciudad de los muchachos. Creo que algunos de los miembros que forman parte del Circo de los Horrores hoy por hoy tuvieron la fortuna de ser miembros de aquella comunidad. Y bueno, como dice la leyenda, que fue prácticamente creo que dice la segunda escuela de circo más importante del mundo y hubo una admiración, además de, bueno, por no hablar del proyecto pedagógico comunitario, asambleario, bla, 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 bla. En fin, en ese sentido, lo que me gustaría saber es que lo que atañe al regidor, que entiendo que se está incorporando para poder coordinar tanto los elementos tecnológicos como artísticos que han ido evolucionando en el circo, en esos orígenes era el jefe de pista el que se ocupaba, el que era el regidor, o qué papel había entonces. Primero, una pregunta sin ánimo de molestar a nadie. ¿Cuál era la primera escuela de circo en el mundo? En aquella época, evidentemente. ¿Qué os trasladan los miembros de aquella experiencia? Porque quizás en un contexto como el que estamos viviendo hoy es como toma mucha fortaleza. A mí o sea, hablar de el circo de la ciudad de los muchachos, como yo la conozco, a mí se me pone la piel de gallina, ¿vale? Yo estuve en la de Leganés y yo estuve en la de Amposta porque mi padre era amigo del padre Silva. O sea, mi padre siempre ha sido amigo de la familia Silva, que en este caso el padre Silva era el tío de Suso. Entonces, a mí la ciudad de los muchachos me parece que es quizás el mejor proyecto de la historia de circo. O sea, para mí es un proyecto el cual se debería de retomar con ayuda del Estado, porque la labor que hacía el circo de los muchachos era acoger a niños huérfanos, niños y niñas, y enseñarles una profesión. O sea, que bien podía ser trapecista, bien podía ser cómico, bien podía ser cualquier profesión. Y no solo eso, ellos tenían voz y voto en las decisiones que se tomaban. Entonces, te enseñaban lo que ninguna escuela de hoy en día te enseña, cómo actuar en la vida. O sea, el circo de los muchachos era eso, era realmente, yo no entiendo por qué al padre Silva no se le reconoció la labor maravillosa que hizo. O sea, yo creo que nunca ninguna escuela de circo ni ninguna escuela ha realizado la labor que hizo el circo de los muchachos. O sea, no sé cuántos niños fueron, si fueron 2.000 o 3.000 niños que han tenido una profesión después de eso. O sea, no sé si te he contestado, Judith. Sí, perfectamente. Y me decías si la labor del regidor la hacía el jefe de pista en aquel momento. Sí. Sí. El regidor es una figura que nació en teatro, creo yo,
y en el circo teníamos lo que es el jefe de pista. Después nosotros, lo que es el circo y el teatro se ha ido fusionando cada vez más y evidentemente hemos ido fusionando papeles, digamos, ¿no? El regidor acercándose al jefe de pista y el jefe de pista acercándose un poquito más a la labor de regidor. Claro. Luego Tiché me traslada otra pregunta. ¿Qué formación tiene un jefe de pista y qué relación tiene con la producción? Formación técnica. ¿Tiene un jefe de pista o debería tener? ¿Y qué relación tiene con la producción? Para mí debería tener formación básica de técnica. O sea, yo, por ejemplo, he hecho cursos de vuelos con motores en Madrid, que hay una escuela que se llama Rock and Rigging, Sí. ¿vale? Y también, la conoces, ¿no? Sí, he hecho el curso con Pablo Punky también. Es necesario, si tú no tienes una mínima formación, tenemos un problema en España muy grande, que el que vende los periódicos en el kiosco debajo de casa puede ir a un espectáculo de circo, de teatro y volar a personas. Es legal. O sea, no hay ninguna normativa tal cual. Busca una normativa en la cual diga que cualquier persona que vaya a volar a otra persona tiene que tener un curso nivel 1, 2 o 3 de rigging. Tenemos esa desgracia, no la tenemos. Entonces, cualquiera lo puede hacer. O sea, tú vas a Rusia, Holanda, Alemania, a Europa y tú no puedes accionar un motor si no tienes un curso básico o nivel 2 o nivel 3. En España, por desgracia, tenemos que legalizar esto. Tenemos que legislar. En espectáculos tenemos que legislar este tema. Es un vacío legal muy grande, pero es muy peligroso, porque hay vidas en juego. Entonces, para mí, mínimo, tienes que tener un curso de rigging para saber cómo cómo funcionan los motores, cómo funcionan los anclajes, las cargas que pueden poner en cada truss. Eso es básico. Básico. Y luego, saber de circo. ¿Y qué relación tiene qué relación tiene el jefe de pista con la producción del espectáculo? Bueno, tú hablabas antes que estabas en el previo, estabas haciendo preproducción, claro. Sí, es muy importante el que el jefe de pista sepa cuáles son las dificultades que te vas a encontrar para con anterioridad saber cómo, más o menos, cómo plantearte a la hora de gestionarlas, ¿no? Es lo que decía Juanjo. Tenemos que estar antes de tiempo sabiendo qué vamos a tener para hacer un diseño nosotros de dónde van a ir esos aparatos para que el diseñador de luces, el diseñador de sonido y los coreógrafos sepan cómo funciona todo. Porque así logras que cuando empiezan los ensayos nadie esté perdiendo el tiempo. Hay que intentar maximizar el tiempo, que es lo difícil. Claro. Luego me hacen otra pregunta aquí, Antonio Romero, pregunta que, bueno, al principio habías hablado de una metodología fija, que seguías una metodología fija y que incluso esa metodología te servía a la hora de enseñar las tareas a otros responsables. Llegado el caso que tú no pudieras estar en el show, ¿no? ¿Podrías explicar un poquito esa metodología y qué pasos incluye? Es que es larga. Bueno, un esqueleto, hazme un esqueleto. Básicamente yo, antes de siempre, tengo una persona, que en todos los espectáculos la tengo, que digamos es mi sombra. Yo intento que esa persona sea mi sombra. Si todos los pasos que yo doy, intento que esa persona esté a mi lado para que, si yo no puedo estar, él las pueda hacer igual de bien o mejor de lo que yo las hago. Y después lo que yo siempre intento es que cualquier mozo, cualquier artista, siempre lo haga igual. La entrada y la salida. Porque eso nos garantiza que nadie se va a chocar con nadie, ni que nadie se va a golpear con ningún aparato. Una coreografía entre cajas, en realidad. Totalmente, sí, sí. O sea, yo tuve un problema hace 3 años en el Circo Mágico. No fue un problema. Hubo un problema en escena, los artistas salieron por el otro lado y los mozos entraron por su lado. La suerte es que una de las chicas medía 1,80 y con la frente suya le dio en la nariz al mozo. Adiós tabique nasal. O sea, ¡qué horror! le rompió la nariz. O sea, pero como
los mozos son tan cuadriculados, como los enseño tan bien, el chico con la nariz rota entró, sacó los aparatos y me dijo... Con su nariz rota, claro. Obviamente, o sea, la cosa hecha un Cristo, y el chico decía, yo estoy bien, ¿puedo seguir? Y dije, no, usted no puede seguir. O sea, acto seguido, ¿qué hice? Pues volví a coger a los artistas, les volví a decir, señores, ustedes, pase lo que pase, entran por aquí, salen por aquí, porque si no, vienen los accidentes. Hay que intentar dejar a la improvisación lo menos posible. Cuanto más cuanto más esté todo en su sitio, más fácil es que todo salga bien. Claro. Y bueno, y ya para terminar, Juan Gómez Cornejo me traslada una pregunta muy interesante y te pregunta que si sabes si en las escuelas de circo se tocan los aspectos técnicos y de seguridad. Las que yo conozco, sí. Es lo que yo decía antes. Cualquier artista de circo tiene que saber cómo se monta su aparato. Yo me he encontrado en algún caso el artista de circo que no sabe montar su aparato o que no sabe tensar su aparato. O sea, una vez tuve unos artistas que hacían la rueda de la muerte y no sabían tensar su aparato. O sea, fue horrible. Y yo no estaba de jefe de pista, había otro jefe de pista y yo recuerdo estar en gradas al lado junto a los productores viéndolo y ver que no estaba. Y escuchar por boca y decir, ¿estamos ok? Y dije, no estamos ok. Claro, o sea, mirarme y decirme, al productor mirarme y decir, ¿cómo que no estamos ok? Digo, ¿no ves que está ese cable suelto? Y me dicen, sí, pero han dicho que ok. Digo, pueden decir lo que ellos quieran. O sea, eso no está para... Me dice, pues baja y arréglalo. Dije, vale, bajo y lo arreglo. Bajé y le dije al chico al que actuaba, le dije, a ver, perdóname, o sea, tú no puedes subir ahí. Me dice, ya, ¿y qué hago? Están en su marca. Tal cual, o sea, que yo dije, pues si está en su marca y no está tensado, tensa. Sigue tensando hasta que eso esté tensado. O sea, tan sencillo como eso. En las escuelas de circo te enseñan a montar tu aparato y te enseñan lo básico de seguridad, de medidas de seguridad, de dónde tienes que mirar y dónde no tienes que mirar. También me he encontrado que la gente hace muchas barbaridades en sus aparatos, porque hay muchas veces que te ponen un tensor de 3.000 kilos y el mosquetón de 500. Pues, joder, es que se arriesgan de más, también. ¿Y dónde va a romper? Pues en los 500 kilos. O sea, tú puedes tensar 3.000, pero si tienes ahí 500, pues tu punto débil, el eslabón débil es 500 kilos. Ponlo todo de 3.000. Tan sencillo como eso. Claro, cambia el material. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más, Flavio, pero en principio te estoy súper agradecida. Yo he aprendido un montón también y eso que he hecho circo con otros jefes de pista y he trabajado en circo, pero he aprendido muchísimo con esta charla tuya y me gustaría pues darte la palabra por si quieres decir algo más y a continuación que entre Macarena o alguien de la ARE para que finalice esta charla tan interesante. Pues nada, yo agradeceros la oportunidad de explicaros un poquito más acerca de mi profesión y que, bueno, cualquier cosita que queráis, aquí estamos para ayudar, para aprender y para enseñar si fuera el caso. Yo a ver si pasa todo esto y coincidimos tú y yo, que me va a parecer muy interesante trabajar contigo. Me gustaría muchísimo. Aquí estamos, para lo que queráis. Muchísimas Las gracias. cervecitas también. Pues despido yo. Muchas gracias a todos y el próximo Ensayando Circo lo vamos a hacer ya en vivo y en directo, por favor. Por favor. O en donde sea y vemos las cosas y podemos tocarlas y olerlas, ¿vale? Esto será muy emocionante, poder que nos cuentes todo esto, pero con los artistas y con los aparatos de verdad, porque me he quedado con muchas ganas, la verdad. Nada más, gracias a todos, que sepáis que, no os lo he dicho antes, perdón, pero la charla estaba grabándose, la colgaremos en el, perdón, la colgaremos en el canal de YouTube cuanto podamos, ¿vale? Por si queréis volver a verla o recomendársela a alguien, ¿vale? Y si queréis entrar al canal de YouTube o a nuestras redes, la web es www.regiduría.com, es muy fácil, y allí tendréis todo el material. Y bueno, pues os lo digo, nosotros seguimos haciendo cursos, cosas, si os interesa, toda la información va por allí, ¿vale?
Vale. Pues nada más, gracias a todos y una muy buena tarde de sábado, de encierro. Muy entretenida, la verdad. Nada, nos volvemos a ver pronto, ¿vale? Venga, muchísimas gracias a todos, Flavio, Pedro y a todas mis chicas de la ARE, estupendas. A vosotros, entrevistadores, también. Venga, besitos. Gracias. Adiós. Chao.